Hasta un 900% aumentó la tarifa del transporte de crudo colombiano por el sistema de oleoducto transecuatoriano. Pasa de $3 a $30 por barril. Con poco más de 40%, Presidencia fue la entidad con menos ejecución durante el año 2025. Transporte con 43,5% y Agricultura con el 59,5%. Completaron el top 3. El año cerró con una ejecución del 91,9%. Y hasta el 9,75% subirían las tasas de interés este viernes, de acuerdo con las proyecciones de ANIF en la primera reunión de la Junta de este año 2026. Bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día aquí en Negocios Ditu. Comencemos con nuestros indicadores económicos. Y mucha atención porque el dólar cerró en 3.699 pesos, subió 22 pesos con 98 centavos, representando o comparado con la tasa representativa del mercado que cerró también en 3.676 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cerró en $65 con 94 centavos el barril, subió 0,49%, pues estaba en $65 con 59 centavos. Vamos a pasar al café, el producto insignia colombiano, 2.600.000 pesos, subió 55.000 pesos, pues estaba en 2.545.000 pesos. Mire, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó el aumento de la tarifa para el transporte del crudo colombiano a través del sistema de oleoducto transecuatoriano, conocido como SOTE, elevándola de $3 a $30, lo que representa un incremento del 900%. La nueva tarifa comenzó a regir el viernes 23 de enero y fue definida por el gobierno ecuatoriano como una medida de carácter recíproco frente a la decisión adoptada por Colombia de suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador, tras la aplicación de un arancel del 30% por parte de ese país. Para hablar del tema hemos invitado a Óscar Rincón, director ejecutivo de ACIPET. Director, bienvenido. Gracias, buenos días, ¿cómo estás? Bien, director, ¿qué tan importante es el mercado ecuatoriano para el petróleo que exportamos desde Colombia? Realmente no es el mercado ecuatoriano en sí, sino que es la salida que tiene el petróleo que producimos en el sur del país, particularmente en el área de Putumayo, que se transporta a través de los oleoductos, en este caso el SOTE, o que tenemos otro que se llama el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, ambos de Ecuador, que conectan Orito, Putumayo, bueno, con Esmeraldas, un puerto que tienen ellos en el Pacífico para exportarlo. Entonces es la salida de transporte de ese crudo. Claro, y si ese crudo no sale hacia Ecuador, ¿hacia dónde podría salir o no puede salir? Colombia tiene un oleoducto que se llama el oleoducto trasandino que comunica a Orito Putumayo con Tumaco. Sin embargo, ese oleoducto está deshabilitado desde hace un par de años atrás por temas de orden público asociado a atentados que ha tenido ese oleoducto de manera repetitiva. Por lo tanto, no está en funcionamiento. Entonces, la salida que se tiene y que, por ejemplo, algunas compañías utilizan eventualmente o de manera cotidiana es a través de carrotanques. En las compañías que están transportando hacia el Ecuador, pues particularmente es Ecopetrol, con toda la producción que tiene en el área de Orito, Geopark, y por carrotanque lo hace Gran Tierra. Mire, director Rincón, ¿qué impacto tiene esto en la industria del petróleo, pero especialmente en esa relación bilateral que se tiene con Ecuador, en medio de que pareciera y ya se ha calificado así por muchos unas decisiones políticas? Mira, el impacto es inmediato en tanto en la industria como en las finanzas del Estado y de la región. Em, ¿Por qué es inmediato? Porque el precio de venta del crudo generalmente se calcula con el costo de transporte, es decir, yo tengo un precio, en este caso, internacional, y a ese precio le hago unos descuentos asociados a donde produzco, es decir, el costo del transporte. Si ese costo de transporte, como en este caso pasa de 3 a 30 en una porción que es la terrestre, pues obviamente el precio que recibe el productor va a ser mucho menor. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, las regalías tienen un precio base que también se calcula teniendo en cuenta algunos descuentos
incluyendo los costos de los descuentos por calidad y transporte. Entonces, los impactos son inmediatos. Ahora bien, esto no significa que ya estemos pagando los $30 o no, depende el volumen que se esté despachando. Yo creo que mientras que se resuelve, mientras que llega a una negociación que sea razonable para las dos partes, las empresas pudieran estar almacenando el crudo antes de despacharlo a esa tarifa, pero eso dependerá de las condiciones operacionales de cada uno y de las condiciones comerciales que también tengan cada compañía. Claro, pero El precio impacta fuertemente realmente el ingreso al productor y el ingreso, en este caso, por ser Ecopetrol uno de los afectados a la nación. claro, no, y se da en un momento en el que no le ha ido muy bien al sector, con unas caídas en las exportaciones principalmente de la explotación de minas y canteras, también caída consecutiva, uno por ese lado, dos, con unas caídas también en las utilidades, por ejemplo, de Ecopetrol, la estatal petrolera más importante de Colombia, y claro, la caída de los precios del crudo a nivel internacional. Entonces, es algo que se suma a todo este panorama. Sin duda, y obviamente le coloca mucha más presión a las finanzas de la compañía de Ecopetrol y de, bueno, de cualquier compañía que esté afectada por este nuevo impuesto. Es clave que rápidamente se logren acuerdos binacionales que permitan retornar a las condiciones previas, porque sin duda, no solamente para la industria de los hidrocarburos, sino para otras industrias, como lo ha manifestado el Consejo Gremial, es muy importante este comercio bilateral que se tiene con Ecuador. Eh, ¿Se veía venir que fueran a tocar el petróleo, director? Pues no creo que se veía venir, tampoco se veía venir de pronto el arancel que se está colocando por parte de Ecuador y la reacción que se ha tenido de parte y parte, porque acordémonos que esto ha sido yo te quito, tú me quitas y así vamos. Y empezamos por los aranceles, pasamos por la energía, ahora pasamos por el crudo. Y yo creo que es un buen momento para que los dos gobiernos se sienten a dialogar como medida de resolución y la diplomacia siempre será el canal y el diálogo siempre será el canal, porque finalmente, como lo mencionaba yo anteriormente, no solamente se afecta particularmente a una empresa, sino se afecta a una región, se afecta el país en general. Entonces, las consecuencias de esta, digámoslo así, de esta guerra arancelaria y de precios y de afectaciones bilaterales no favorece a ninguno de los dos países y particularmente en lo que tiene que ver con Colombia, pues el impacto es importante. ¿Qué va a pasar con el petróleo, con el crudo, que ya se había producido en estas regiones y que tenía una destinación al Ecuador? Hablo del crudo de Putumayo, hablo del crudo de Nariño. Básicamente es de Putumayo, este crudo que se transporta desde en el área sur de Putumayo. Em, si está comprometido para la venta, probablemente tendrá que despacharse. Si no, probablemente se puede almacenar o está almacenado. Pero eso depende mucho de las condiciones comerciales y operativas que tengan las compañías en el momento exacto en que sucedieron este cambio de precio de transporte. Hay oportunidad probablemente de almacenar en los tanques de cada una de las empresas mientras que se resuelve, pero si esto no es posible, hay alternativas o de transporte por carro tanque, lo cual incrementa significativamente también el tema, o pues va a haber un costo asociado a tener que pagar este valor que impactaría muy fuerte las finanzas de la empresa que se ve afectada. Muy bien. Doctor Rincón, gracias por este tiempo aquí en Economía al Día, por las explicaciones de lo que se viene y de lo que está pasando con el crudo que sale o saldría o salía desde Colombia por el poliducto hacia Ecuador. Gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. En otros temas, 9,75% sería el nuevo nivel de la tasa de intervención del Banco de la República, es decir, de las tasas de interés, si se cumple el escenario que hoy anticipa la mayoría de analistas.
Pues de acuerdo a la encuesta realizada por ANIF, este resultado se daría tras un aumento de 50 puntos básicos, reflejando una postura monetaria más fuerte ante una inflación que aún cierra el año 2025 en 5.10% y muestra riesgos para el Banco de la República de repunte en 2026 por el impacto del salario mínimo. Los analistas descartan recortes en el corto plazo y prevén que la tasa o las tasas de interés se mantengan elevadas, con expectativas de que cierre el año 2026 alrededor del 11%. Para analizar esta cifra nos acompaña William Zuluaga, él es director de posgrados en la Universidad de EAN. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenos días, señor Zuluaga. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Era algo que se preveía, director, es decir, de pronto decisiones que tal vez el Banco de la República hoy nos sorprenda, pero, pues, o bueno, al cierre de este mes mejor nos sorprenda, pero era algo que se preveía debido a un cierre, como lo decíamos, de 5.10% de inflación y además un salario mínimo por decreto que estuvo por encima incluso de las expectativas de los trabajadores. En efecto, efectivamente las condiciones de aumento de precios de nuestra economía son bastante irregulares. Si uno analiza qué tanto han crecido los precios, históricamente, como tú lo mencionas, del 5.1, no hemos tenido una disminución continua de los precios que permita hacer que las tasas de interés, digamos, disminuyan. Al contrario, aumentan como lo estamos viendo. Mire, ¿por qué el Banco de la República tiene que tomar este tipo de decisiones, de aumentar las tasas de interés? ¿Cuál es el objetivo? El eterno problema con entender por qué aumentan las tasas de interés es entender por qué la economía se recalienta. Cuando efectivamente tenemos demasiado, o sea, cuando hay mucho consumo en la economía, los precios suelen aumentar. Un aumento en precios hace que básicamente todos nuestros ahorros y todos nuestros ingresos, pues obviamente tengan un efecto de que cada vez vale menos, ¿sí? Tienes que tener más dinero para poder comprar los bienes y servicios en la economía. El Banco de la República, digamos, por declaración constitucional, es el encargado de controlar, por supuesto, el alza generalizada en los precios y el poder adquisitivo de nuestra moneda. Entonces, ese aumento de las tasas de interés es la herramienta, pues digamos, de preferencia de los bancos centrales para poder obviamente controlar ese fenómeno de aumento de precios, que es la inflación. Y pues, por supuesto, lo que mencionas, efectivamente ese aumento en, digamos, de precios puede ser por condiciones de baja oferta o también pues por condiciones obviamente de, digamos, de factores externos que tú mencionas también. Sobre todo el caso de los servicios y demás, muchos, digamos, históricamente vemos que, por ejemplo, en diciembre aumenta mucho el consumo de bienes de consumo asociados al bienestar y demás, pero también eso hace que también se aumente digamos, el consumo de bienes derivados. Entonces eso es lo que también nos causa ese aumento en precios y por eso el Banco Central toma esa decisión de una política restrictiva en las tasas de interés, que es aumentarla. Claro, pero se supone, doctor Zuluaga, que para eso, por ejemplo, se aumenta el salario mínimo para garantizar poder adquisitivo a los colombianos y que puedan realizar compras o consumir o movilizar la economía. Eh, ¿Por qué es tan complejo entender esto un poco? O sea, la economía tiene varias Claro. transversalidades que uno creería, si la gente está consumiendo más, pues bien para la economía, pero no, ahí es donde entra el Banco de la República y dice, oiga, hay que tener cuidado. En efecto, un aumento en precios por ejemplo, el precio de la mano de obra es el salario, ¿cierto? Entonces, el aumento en precios, pues por supuesto, debería reflejar las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral. En particular, pues por supuesto, el tema digamos, de lo que los empleadores están dispuestos a pagarle a las personas cuando pues ponen su servicio pues de mano de obra en el mercado. Esa es la realidad a nivel de mercado. Y el tema de colocar un precio al salario básicamente está dándole a los agentes económicos llamados los que demandan mano de obra, le estás dando obviamente un precio de referencia que dices el precio tiene que ser tanto. Entonces, desde el punto de vista económico, si soy un empleador, por ejemplo, no necesariamente ese precio tiene o está acorde a mis decisiones previas respecto, por ejemplo, a las inversiones que hice, por ejemplo, en mi planta. Entonces tomé una decisión de incorporar nuevo personal para la planta con unos elementos, digamos, de salario X. Y si aumentas ese salario de manera, digamos, por encima de lo que
digamos, dio la productividad de ese recurso que estoy pagando, pues por supuesto estás dando una presión o estás dando el incentivo digamos, al demandante de la mano de obra a que efectivamente no consumas tanto ese recurso de mano de obra. Esa es la realidad económica, lamentablemente. El aumento realmente es, el aumento en las tasas de interés es tratar de controlar el consumo, por ejemplo, de los hogares. Pero si se controla el consumo de los hogares, ¿esto no traería consecuencias para el mismo productor? En efecto, el aumento en las tasas de interés también está creando incentivos para que las personas, por supuesto, tengan cada vez menos financiación por deuda y, por supuesto, consuman menos. Ese consumo, digamos, disminuye a nivel de la demanda agregada y, por supuesto, ese menor consumo hace que efectivamente se disminuya la demanda y por ende en principio se disminuyan los precios. Las tasas de interés son esa manera de controlar esos precios en general y para que los agentes económicos, las empresas y las personas puedan hacer, por supuesto, proyecciones, digamos, razonables. Unas tasas de inflación muy altas destruyen el poder adquisitivo de largo plazo de toda la población, pobre, digamos, de las diferentes estratos sociales, se disminuyen ese poder adquisitivo y no es nada deseable. Por último, doctor Zuluaga, ¿qué viene para la economía colombiana, para las decisiones macroeconómicas? A nivel macroeconómico, como tú mencionabas, efectivamente, al finalizar este año, están todos los analistas previendo tasas de interés cercanas todos los analistas, me refiero al consenso, los analistas prevén un cierre pues, de tasas del 11%, es decir, que digamos que para efectos de poder, digamos, apuntarle a esa meta de inflación que tiene el Banco de la República, que es 3% anual, efectivamente, y al ver que efectivamente no se están bajando los precios con la velocidad que quiere, pues digamos, la decisión que según se estima por los analistas es que vamos a tener unas tasas de interés del 11% al finalizar el año. Eso ya está casi que, digamos, todos los analistas conversando de esa tasa, expectativa de tasa de política monetaria al finalizar el cierre del 2026. Pues al doctor Zuluaga de la Universidad de AN, gracias por estas explicaciones, proyecciones de lo que podría venir para la economía colombiana, pero especialmente para el bolsillo de sus habitantes. Gracias. Así es, un gusto, buen día para todos. Buen día también. En otros temas, el Gobierno Nacional entregó los detalles de la ejecución presupuestal para el año 2025, la cual se ubicó en 91.9%. Según el informe, de los 319 billones de pesos apropiados, 293,8 billones de pesos en obligaciones superó la cifra del 2024, lo cual significó un 89.7%. Los sectores con la ejecución más baja fueron presidencia, transporte y agro, con 40.9% en presidencia de ejecución, 43.5% en transporte de ejecución y agro 59.5% de ejecución. Los sectores que lideran en cuanto a las obligaciones de inversión fueron ciencia, también tecnología e innovación con 96% obligados, seguido de igualdad y equidad con 94.1% obligados y educación con 90.3% obligados. ¿Qué significa esto? Ya comprometidos para pagar. Para dialogar sobre estas cifras, tenemos varios analistas aquí con nosotros en Economía al Día. Mientras tanto, hagamos esta revisión de que recordemos que Igualdad y Equidad había sido uno de los ministerios con mayor crítica sobre la ejecución, pues al parecer en 2025 pudo adelantar esa ejecución. Vamos a conectarnos entonces con Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto Público Nacional. Jairo, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. ¿Cómo revisar, doctor Bautista, que, por ejemplo, 2024 y 2025 fueron años en los que el presupuesto no fue aprobado? Es decir, se decretó ese presupuesto o se lanzó la cifra que el gobierno nacional estimaba. Hablar sobre eso es también preguntarse cómo ese presupuesto no aprobado tiene una ejecución en algunos sectores que no llegó a su meta. ¿Cómo revisarlo? Sí, bueno, primero que todo una precisión. El presupuesto del 2024 aprobado por el Congreso, el del 2025.
en el 24 el Congreso decidió no aprobar el presupuesto, no dar una versión final, digamos, proyecto de ley y el presupuesto por primera vez en muchísimos años por decreto presidencial. Entonces, es un presupuesto que inicialmente por un valor de 523 billones y que con los recortes y ajustes que había que hacer, la falta de una ley de financiamiento, un valor de 510 billones de pesos. Entonces, pues ya lo primero que hay que decir es que todo lo que se presupuestó, pues no se autorizó porque no había fuente de financiación. En segundo lugar, uno lo que tiene que decir es que, digamos, el presupuesto tiene la particularidad de que sus momentos son muy distintos. Y esto puede parecer una obviedad, pero cuando se programa se tienen unas ideas que cuando llega la ejecución no se cumplen. Y adicional a esto, los sectores que hemos visto de menor ejecución, salvo agricultura, que es una sorpresa porque en agricultura en el año 2024 fue quizás uno de los sectores más dinámicos en ejecución, eh, pues presidencia siempre ha tenido muchos problemas de ejecución y particularmente porque, digamos, el sistema presupuestal de presidencia tiene los temas de los fondos especiales, que son el Fondo Paz, el Fondo Colombia en Paz, que tiene muchas dificultades de ejecución. Ahí están programas muy importantes como el de sustitución de cultivos, que también tuvo un nivel de ejecución muy bajo y entonces la equidad con la que se armó todo el presupuesto de presidencia hace muchos años, hace muy difícil ejecutar el presupuesto allí. Entonces, cuando uno mira presidencia, piensa que es el presidente y, pues digamos los gastos del palacio, pero en realidad presidencia tiene un montón de objetos de gasto, particularmente los que tienen que ver con la gestión de los procesos de paz y eso también, pues digamos, hay que tenerlo en cuenta. Claro, ¿cuáles son las principales complicaciones que se presentan a la hora de la ejecución? Porque se ha normalizado mucho tener una ejecución no del 100% cada año? Pues lo primero que hay que decir es que muchas veces se hacen apuestas de presupuesto muy altas y entonces esas apuestas de presupuesto muy altas no tienen, digamos, consistencia y coherencia con la práctica real de las necesidades de la entidad. En segundo lugar, porque muchas veces los procesos contractuales o están mal diseñados o se demoran mucho tiempo o simple y sencillamente no se toma la decisión de llevarlos a cabo. Entonces, hay muchos factores por los cuales ejecutar el presupuesto se vuelve muy complejo y eso depende también de cada sector. Si ustedes miran hacia arriba, los sectores, yo no tengo tan claro que haya sido igualdad y equidad el que está allí. Yo estaba mirando el reporte de presupuesto y creo que dentro de los primeros están salud, educación y ciencia y tecnología, que es también una sorpresa, tengo que decirlo. Ciencia y tecnología había sido un sector de muy bajo nivel de ejecución y este año, bueno, el año que terminó, pues digamos llegó como a ser el top en términos de ejecución. Pero, por ejemplo, educación y salud ejecutan fácil porque tienen las transferencias del sistema de participaciones, que es una porción importante de su presupuesto y son solamente transferencias, es solamente girar. Ellos no tienen que contratar, ellos no tienen que hacer fases precontractuales, etcétera. Entonces, cuando uno mira la ejecución presupuestal, hay sectores que la tienen más fácil y otros que la tienen más difícil. Y por eso la sorpresa de ciencia y tecnología es que es un sector que para ejecutar es difícil y que hubiera alcanzado ese nivel tan alto de ejecución realmente es una muy buena noticia. Y de la misma manera como estaba señalando, los sectores de menor ejecución tienen muchos problemas para poder llevar a cabo pues, los programas que se plantean. Claro, exdirector Bautista, ¿qué le espera este año 2026 cuando también tenemos un presupuesto para calificado por muchos elevado o desmesurado, sin una ley de financiamiento que esperaba el gobierno, con una emergencia económica que se está revisando en la Corte y además con unas complicaciones también por elecciones? Hay que entender que en un año electoral pues es muy complicado también ejecutar una ley de garantías. Es decir, ¿qué se espera en ejecución para este año 2026? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que, así como tú lo señalas, es supremamente complejo. Primero que todo porque tenemos una desfinanciación muy grande, 16.3 billones en financiación, y el gobierno apostó por una emergencia para salir a buscar esos recursos, debido a que
de una manera muy curiosa, aprueba un presupuesto y luego no aprueba los recursos para financiarlo. Entonces, de alguna manera que es un pacto incipiente, y pues de alguna manera una incoherencia del Congreso mismo de haber aprobado un presupuesto que no iba a financiar. Y eso, pues digamos, de alguna manera ya de entrada abre una situación fiscal muy preocupante. Adicional a eso, le miramos ley de garantía, donde la mayor parte de entidades están acelerando procesos contractuales de contratación directa antes, pues, y un panorama político muy estresante, no solamente digamos, por las elecciones, sino también permanente, digamos, encontronazo entre cortes y gobierno, y particularmente en los temas fiscales, pues yo creo que es retador, muy retador, como nunca lo habíamos tenido. Se enfrentan, digamos, muchas tormentas, y creo que el Ministerio de Hacienda tiene que tener la mano firme, y particularmente porque hay que empezar a controlar de una manera muy seria el frente de deuda, y digamos, eso solamente se controla haciendo mucha más eficiencia en el gasto, es decir, tratando de contener procesos de gasto público que no sean realmente eficientes para evitar presiones en la caja y presiones de financiación. Y por el otro lado, la supremamente Sí. importante este año, que es la de cumplir la meta de recaudo que en 2 años ha sido incumplida. Una meta de recaudo que tiene que dividirse entre este gobierno saliente y el gobierno entrante, que es Y aún al más siguiente, complicado mientras se dispone también de quién aún será más el complicado. director o la directora de la DIAN. Gracias, director, por este tiempo aquí en De Economía al Día. acuerdo. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Igual. Y veníamos hablando de la DIAN, pues esta entidad entregó las cifras de recaudo tributario con las que el país cerró el año 2025. Los datos dan cuenta de 296 billones de pesos recolectados por impuestos el año pasado, que están entre 9,4 billones por debajo de la meta, que trazó la DIAN de 305 billones de pesos para el año 2025. Para analizar estas cifras hemos invitado a Munir Jalil, él es director ejecutivo de BTG Pactual para la región. Director, bienvenido. Luisa, muy buenos días. Mire, director Jalil, hablar de recaudo es hablar de una complicación que no viene solo de este gobierno, que viene de muchísimos años. Hay un problema, y se ha dicho, hay un problema estructural en el recaudo colombiano, y por eso en los últimos años, si no me equivoco, creo que en la última década llevamos varias reformas tributarias, algunas no aprobadas, pero varias sí pasaron, es decir, más impuestos para el sector productivo, más impuestos para los colombianos. ¿Cómo revisar estas metas de recaudo que cada vez es más normal verlas por debajo de las expectativas que se ponen? Así es, Luisa. Uno de los problemas más graves que tenemos, y llevamos muchos años en ello, como muy bien lo dices, es que en lo que respecta al recaudo tributario, Colombia se ha quedado muy corto. En buena medida hay una situación, una sensación muy diferente, porque pues normalmente los que somos empleados, a nosotros nos tiene muy bien medito el aceite en lo que respecta a los impuestos, porque al momento que nos pagan las quincenas ya nos están haciendo las retenciones en la fuente. Entonces, hemos sentido en los últimos años pues golpes duros porque nos han afectado también la parte de las exenciones que normalmente uno podía hacer, que antes podías descontar de los pagos de impuestos y que ahora no se están dando. Por ese lado, pues hay una historia, pero tenemos la historia de ese otro país, de ese pedazo enorme del país que es informal, el pedazo mayoritario, y que de alguna manera nos genera una condición pues compleja, porque pues con un reza, con ese pedazo gigantesco de informales que no están pagando impuestos, pues obviamente eso es lo que hace que esa carga impositiva pues caiga en manos de un pedazo minoritario que somos los que estamos, sobre todo pues en empleados, es donde nos quedamos la gran mayoría. Entonces, esto hay que solucionarlo. Yo diría que para solucionar el problema del recaudo, pues obviamente lo primero que tendríamos que buscar es solucionar el tema de la informalidad. Me atrevería inclusive también a decir que mejorando la participación y la formalización de los colombianos, inclusive no necesitaríamos estar haciendo reformas tributarias cada año y medio, 2 años, que es a lo que tristemente estamos acostumbrados por ese desfase entre ingresos y gastos que manejamos en el país.
Claro, pero doctor Jalil, esto se suma a que los presupuestos de los últimos años, para varios analistas y para varios críticos también, han sido desmesurados y no se han realizado los recortes necesarios, lo que lleva más a un incumplimiento de la meta de recaudo. También, ¿cómo mirar ese panorama que se está registrando hoy y que seguramente será el mismo del año 2026? Así es, Luisa. Lo cierto es que desde el punto de vista del gasto también hemos sido desjuiciaditos. Y no solamente me atrevería yo a decir en términos de estas últimas administraciones, sino que también tenemos el problema de un Congreso que ha venido sistemáticamente siendo, me atrevo, voy a usar la palabra laxo en la aprobación de algunos de los gastos sin tener en cuenta las fuentes potenciales de donde van a salir esos recursos. Es así como estamos entonces en una situación en donde el gobierno claramente sí quiere gastar más, aprueba entonces unos presupuestos o no se los aprueban, pero entonces queda un monte muy grande de presupuesto aprobado. Y por el otro lado también tenemos un Congreso que el mismo año pasado, te acordarás, estuvo aprobando la misma modificación al sistema general de participaciones, que es la plata que desde el gobierno nacional se envía a regiones, que le idea es también incrementar esos montos. Entonces, aquí yo digo que la lógica debe ser la lógica de una casa, porque todos en la casa en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por apretones, sobre todo en estas situaciones, los apretones de enero después de venir de fiestas de diciembre, haber gastado plata en regalos y todo, nos pone siempre en una situación compleja. ¿Y qué tenemos que hacer? Apretar el cinturón. Y desde el punto de vista de los gastos es así. Escuchamos de parte de este gobierno que se supone que mucho de ese gasto es inflexible, pero la verdad, cuando hay voluntad y si hay una voluntad política para hacer estos recortes, seguramente sí se pueden hacer. Eso es lo que necesitamos en este momento, pues sobre todo diría yo de caras a la persona que llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño. Claro, y además porque es un recaudo, director, que se divide, y lo decíamos en la entrevista anterior, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Puede incluso estar el recaudo más o muy por debajo de la meta de lo que venimos registrando en los últimos 3 años, este en particular. Llevamos, sí, llevamos digamos, estos errores que se han cometido en los pronósticos a mí me tienen muy sorprendido porque nunca habían sido tan grandes. O sea, la verdad, desde el 2023 estamos viendo unos desfases enormes entre esa proyección de recaudo y lo que de alguna manera pues se termina recogiendo. Ha redundado negativamente en eso el hecho de que con los incrementos y después de la reforma del 2023, pues lo que terminamos teniendo fue una huida, salieron, dejaron de ser o estar comprometidos con el pago de impuestos en Colombia y se fueron a otros países a hacer esos pagos, muchas personas de muy altos recursos, eso es lo primero que pasó. También por el otro lado, lo que hemos venido viendo es que inclusive tras incrementos sucesivos, el comportamiento de la economía no estaba ayudando al principio, sobre todo en 2023, esa desaceleración económica que vimos también hizo que se recogiera menos impuestos, tanto en retención en la fuente como en la parte de IVA, el impuesto a las ventas. De a poquitos hemos venido viendo que ese error es cada vez más pequeño, bien lo decías ahora, Luisa, en el caso de 2025 fue 9 billones de pesos. Esperemos que esta vez sea un poco menor la actividad económica, de pronto nos ayuda un poquito la medida que se vaya acelerando, pero lo cierto es que sí estamos ante una situación en la que esta proyección que se viene haciendo de los impuestos, pues desafortunadamente cumpliría ya, si nos llega a pasarnos algo similar en 2026, ya un cuarto año en el que no estaríamos cumpliendo la meta. Claro, es que 9 billones de pesos, si no me equivoco, en la última revisión que hacía puede ser hasta 8 veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente colombiano. La verdad, el problema es que para ponerle cosas que a junio del año pasado, o sea, se dio este error de 9 billones de pesos en una situación en donde a junio del año pasado, inclusive el gobierno incrementó la tarifa de retenciones en la fuente. O sea, aquí se Sí. le pusieron esteroides al recaudo y ni con esos esteroides al recaudo se logró esa meta de 305 billones, que era lo que esperaba el gobierno para el Pues 2025. esperemos a ver qué pasa este año, además electoral, como lo decíamos, que sin duda, si bien es una celebración para la democracia, es una gran complicación técnica para, ejemplo, temas de recaudo, ejecución presupuestal, entre otras. Gracias, director. Luisa, un buen día para todos, que esté muy bien. Igual.
En otros temas, Camacol advierte que el decreto propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca desindexar la vivienda BIS del salario mínimo, impactará alrededor del 35% de la oferta de BIS, que actualmente se encuentra en preventa o en construcción en Colombia. Según el gremio, serían 132.000 viviendas BIS las que estarían en riesgo porque quedarían fuera de la categoría BIS al superar los límites de precio general. Esto afectaría especialmente a proyectos de grandes ciudades. Camacol, por su parte, pide que se establezcan políticas claras para proteger la construcción de vivienda social en Colombia. Y seguimos por esa misma línea, pero este lado, o más bien desde el lado de las materias primas. El mayor fabricante de cemento de Colombia, Grupo Argos, está evaluando un posible regreso al mercado venezolano tras los recientes cambios políticos en el país. En el pasado, las exportaciones a Venezuela alcanzaron un máximo de 6.100 millones de dólares en 2008, pero en 2017 cayeron a 320 millones de dólares debido a la crisis económica y la intervención estatal. A pesar del optimismo, persisten preocupaciones sobre la seguridad y la necesidad de un marco jurídico que proteja la inversión privada de esta gran empresa. Y en el sector educativo, ICETEX anunció que habrá condonación de hasta el 25% del saldo del capital para algunos beneficiarios que generen impacto social en Colombia. Esto hace parte del programa Plan de Oportunidades. La condonación aplica para personas que ya terminaron sus estudios y que estén al día con sus pagos. Además, deberán presentar contribuciones sociales en áreas como salud, educación y desarrollo sostenible. La selección no se hará por convocatoria, sino por una selección cerrada que está apoyada por una base de datos de la entidad de carácter nacional. Y Ecopetrol y Frontera Energy anunciaron la puesta en marcha de una granja solar de 50 megavatios, de la cual se espera que los primeros 18 megavatios entren en operación durante el primer trimestre de 2026. El proyecto abastecerá de energía eléctrica a varios campos petroleros ubicados en los municipios de Puerto Gaitán, Meta. La granja contará con más de 81.800 paneles solares con capacidad para generar hasta 76,1 gigavatios al año, lo que permitirá liberar oferta del sistema energético nacional equivalente al consumo anual de aproximadamente 42.000 hogares. Con esta información vamos a hacer una primera pausa aquí en Economía al Día, pero al regresar espere los detalles de las noticias económicas internacionales más importantes de la jornada. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con las noticias económicas internacionales. La petrolera estatal de México suspendió el envío de un cargamento de petróleo con destino a Cuba en medio de las tensiones con Estados Unidos. Desde 2023, México había venido enviando barriles de petróleo y combustible a la isla como parte de ayuda humanitaria ante la crisis energética que atraviesa. Aunque no se han precisado las razones oficiales para archivar el cargamento, la decisión se produce en un contexto de mayor presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el gobierno cubano, que ha calificado además como una dictadura. Microsoft presentó Maia 200, un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado para potenciar sus servicios en la nube y convertirse en una alternativa de hardware de NVIDIA. La compañía señaló que este desarrollo hace parte de su estrategia para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial y reducir la dependencia de terceros. Además, Microsoft confirmó que ya trabaja en el diseño del Maia 300. Y en nuestras movidas empresariales, Satena proyecta movilizar más de 1,8 millones de pasajeros y alcanzar 230 rutas activas en 2026.
Esta expansión estará enfocada especialmente en regiones como la Orinoquía, Amazonía, Pacífico y Caribe, donde la presencia aérea es determinante para el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Como parte de su plan institucional, SATENA proyecta operar 230 rutas activas a lo largo del país frente a las 172 con las que cerró el año 2025, lo que representa un aumento del 34% en su red de conectividad. Y hasta aquí esta emisión de Economía al Día. Los invitamos a seguir con nuestra programación en Negocios Ditu y claro, nuestros noticieros del mediodía y de las 6 de la tarde. Ya viene mi compañera Luisa Polo, para entregarle más información y desarrollo sobre las noticias económicas más importantes de esta jornada.